Entonces si quieren empezamos de una vez con resolución de problemas. Entonces el 2417 es de capacitores. Entonces, ¿qué dice el problema? Dice, cada capacitor de los que están ahí tiene una capacitancia de 4 microfarad. Entonces ustedes empiezan a poner los valores de las capacitancias que dicen ahí. Entonces C1 vale 4,0 microfarad. C2 vale 4,0 microfarad. C3 vale 4,0 microfarad. Y C4 vale 4,0 microfarad. Listo. Primer paso. Luego me dicen que el voltaje terminal VAB, es el otro dato, es de 28 voltios. Y listo. Eso es lo que me dice. Me dice que calcule la carga en cada capacitor, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular la carga en cada capacitor. Primero necesito que me digan cuál es la ecuación de la carga. ¿Qué decía la ecuación de la carga? Una ecuación que me incluya capacitancias y que me incluya voltajes. Q igual a C por V. Para yo poder encontrar la carga en cada uno de esos capacitores, lo que necesito es el valor de capacitancia en cada uno y el valor de voltaje en cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Verdad? Pero si ustedes llegan y nada más dicen 4 por 28, 4 por 28, 4 por 28, 4 por 28, no tiene sentido, porque no todos tienen el mismo voltaje, ¿verdad? Ahí es donde entra lo de serie paralelo, que vamos a apuntarlo aquí. Habíamos dicho que cuando están en serie, ahorita vemos quién está en serie y quién no, ¿verdad? Cuando están en serie tienen voltajes diferentes, ¿cierto? Y cargas iguales. Eso habíamos dicho. Cuando estaban en paralelo, van a tener voltajes iguales y cargas diferentes. Acuérdense siempre de eso. Eso es la clave aquí. Ahora, yo sé que el voltaje VAB son 28 voltios. Entonces, me está diciendo que cuando está en paralelo, las cosas tienen el mismo voltaje. Entonces, si de acá, de A B, es como si hubiese acá una batería con 28 voltios, significa que lo que está en paralelo en ese circuito va a tener el mismo voltaje. Entonces, ¿quiénes están en paralelo? Vamos a dibujar la corriente para ver quién está en paralelo con quién está en serie y así. Vamos a hacerlo en rojo. La corriente entra por acá. Imagínensela como una corriente de agua y llega a este nodo. ¿Qué le pasa a esa corriente de agua? O esa corriente, que es un flujo, tiene que irse una para acá y irse otra para acá, ¿cierto? Luego se viene para acá y esta se viene para acá. Entonces, vean que la corriente que pasa por C3 es diferente a la corriente que pasa por C1 y C2. Entonces, este de acá está en paralelo con esto de acá, ¿cierto? Esto está en paralelo. No. C1 y C2 están en serie, ¿verdad? Porque Ah, están, en serie. véalos, Ok. ellos dos están en serie, porque es la misma corriente la que pasa por ellos, ¿cierto? Pero ellos dos juntos están en paralelo con C3, Ok. porque la corriente que pasa por C1 y C2 es diferente a la que pasa por C3. Vea que en ese punto que dibujé en rojo fue donde se separaron. Digamos, en ese punto se separa una corriente que va para Sí, C1 y C2 y otra que va para C3. es correcto. Sí. Véalo acá en este Ok. dibujo. Viene la corriente por acá y se separó. Puf, pasó esta por acá, le vamos a llamar I1. Y luego pasó esta otra por acá. A esta le vamos a llamar I2. Como se separa y son corrientes distintas, entonces vamos a decir que eso está en paralelo. Pero si más bien hubiese pasado esto,
pasa por acá y luego pasa por acá, es la misma que pasa por el primer capacitor, pasa por el segundo capacitor, ¿cierto? Es como un flujo de agua. La misma agua que pasa por uno pasa por el otro. No se separó por tuberías o cosas así, ¿verdad? Sí, buenísima la analogía, gracias. Ok. Entonces, viéndolo así, nosotros sabemos que C1 y C2, los dos juntitos, tienen que tener un voltaje igual a C3, porque C1 y C2 juntos están en paralelo con C3. Pero yo no sé cuál es el voltaje de todos ellos juntos. Eso no lo sé, ¿verdad? Luego, la corriente baja por aquí, ¿cierto? Y se une, otra vez se une y vuelve a ser una sola. Y se viene para acá, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, la misma que entró en este primer punto es la misma que salió por este punto y es la misma que pasa por C4. Entonces, al final, todo ese gran grupo, C1, C2 y C3, se encuentra en serie con C4. Entonces, lo que vamos a, eso lo estoy diciendo hablado, ahora lo que vamos a hacer es reducir ese sistema, ir reduciendo eso a un C equivalente. Cuando ya tengan el C equivalente, ya empiezan a contestar las preguntas, ¿verdad? Esto era nada más como para analizar cómo ver quién está en serie con quién y quién está en paralelo con quién. Entonces, vamos a reducirlo. Ya después respondemos a lo que nos están preguntando. Me interesa que sepan reducir eso. Eso ahí van puntos, ¿verdad? Entonces, reduzcamos. ¿Quién es más fácil de reducir? Bueno, vean que C1 y C2 están en serie. Hagamos un C equivalente C1,2. Como están en serie, recuerden la ecuación. Para cuando están en serie, 1 entre C1 más 1 entre C2 y ellos elevado a la menos 1. Esto sería 1 entre 4,0 microfarad más 1 entre 4,0 microfarad. Todo esto a la menos 1. ¿Cuánto da C1,2? Eso me da 2. Este es el primer paso, entonces. Ahora, ya cuando tienen el primero reducido, vuelvan a hacer el dibujo. Súper útil, vuelvan a hacerlo. Pero en vez de poner C1 y C2, pongan solo un capacitor y ese nuevo capacitor se va a llamar C1,2 porque lo redujimos en uno solo. Y hacen el dibujo tal cual como está. Ya, listo. Ahora, sigamos reduciendo, ¿verdad? C3 y este se llama C4. Ahora, ¿cuál voy a reducir? Bueno, vean que C1, 2 y C3, ambos están ¿en qué? En paralelo. Ahí se ve que están en paralelo porque la corriente que viene por C1, 2 es diferente a la que pasa por C3, porque ahí se divide, aquí en este nodo, hay una división. Entonces, hagamos un nuevo C, que va a ser C1, 2, 3, porque ya estamos incluyendo a C3. Como están en paralelos, ¿qué dice la ecuación de C equivalente para paralelos? Es solo sumar, ¿verdad? Sería C1, 2 más C3. ¿Cuánto vale C1, 2? Ya lo encontramos, 2 microfarad, ¿verdad? Esto vale 2 microfarad. El C3 vale 4 microfarad, y entonces nada más es 2 más 4. 6 microfarad. ¿Y qué hacemos ahora? Un nuevo dibujo. Vean que vamos a poniéndole números a esos dibujos. Ponle número 3 a este otro dibujo.
Como estoy reduciendo C1, 2, 3, me queda solo una capacitancia ahí, un capacitor ahí. Y luego este. Eso fue todo lo que me quedó. Y aquí tengo C1, 2, 3, que vale 6 microfarad. Y el otro, C4, que vale 4 microfarad. Ese es nuestro dibujo 3. Ahora, ¿qué otra cosa puedo reducir? Bueno, el C1, 2, 3 con el C4. ¿Ellos dos en qué están? ¿En serie o en paralelo? Como están en serie, usamos la ecuación de C equivalente para de circuitos en serie. Entonces sería C, vea que yo les pongo como los numeritos de todos los que estoy poniendo, eso ustedes lo hacen como ustedes quieran. C1, 2, 3, 4, para no enredarme. Sería el C equivalente, ¿qué? Total, porque vea que ya redujimos todo a una capacitancia. ¿Y cómo sería? Bueno, 1 entre 6 microfarad más 1 entre 4 microfarad, todo esto elevado a la menos 1. ¿Cuánto da eso? A mí me da 2,4. 2,4 microfarad. Entonces al final mi dibujito terminó así. A, B y una C equivalente total de 2,4. Y ese sería mi dibujo 4. Y eso es lo que quiero rescatar, los dibujos. Eso es lo que ustedes necesitan para, ahora sí, hacer todo lo demás. Voy a borrar lo que es el procedimiento para que me queden solo los dibujitos y ahora seguir con el problema. La idea era poder encontrar en este ejercicio, que es lo que vamos a hacer nada más, no importa si preguntan otra cosa, lo importante, me interesa a mí es las cargas en cada capacitor. Entonces, ¿qué hablamos? La carga es igual cuando el circuito es en serie. ¿Qué carga tenemos en la imagen 4? ¿Qué valor de carga? Y no sabemos, ¿cierto? Pero ya tengo un C equivalente total y yo tengo un VAB, que ese sí es el que pasa por esa C equivalente total, porque esa C equivalente total, siempre en la C equivalente total va a pasar el voltaje AB, porque es el voltaje total, ¿verdad? Y ese voltaje total ya me lo dan, entonces empecemos por ahí, ¿verdad? Empecemos analizando el dibujito 4. Yo digo que la carga total es igual al C equivalente total por el voltaje AB. Entonces, ¿cuánto es el C equivalente total? Es 2,4. Aquí podemos usar, no importa, microfarad y nada más que nuestro resultado nos daría en microfarad. Bueno, no, mejor sería, no importa, trabajémoslo ya con el resultado Profesor, pasado. Ujú. ese Por dos 10 coma cuatro, ¿dónde lo sacó? de Ah, aquí es del dibujito. es el C equivalente total, porque estoy calculando la Q total. Lo que les digo, la Q Ajá, total se calcula con el C equivalente total y con el voltaje total. ajá. Lo que nos dan es el voltaje total. Sí, porque es el VAB, vea aquí los terminales. Ok. 28 voltios. Díganme en cuánto les da eso. Seis punto setenta y dos por 10 a la menos 5. 6,72 por 10 a la menos 5 coulombs. Sí. Ok. Listo, ya tengo el Q total. Listo. Ahora, si vámonos, vean que uno se va como a los dibujos, empieza en el último, va terminando en el primero. Ya hicimos el 4. Vámonos con el 3, el dibujo 3. ¿Qué puedo sacar del 3? Bueno, vea que los dos están en serie. ¿Qué dijimos para la carga cuando están en serie? ¿La carga es igual o es diferente cuando están en serie?
Igual. Igual. Y en el dibujo 3, ¿ellos dos están en serie o están en paralelo? Estamos con el dibujo 3. Ajá. Ah, están en serie. ¿En serio? Correcto. Entonces significa que yo ya sé cuánto vale Q4, porque los dos están en serie. Y los dos tienen que tener la misma carga porque están en serie, ¿cierto? ¿Y cuál carga es la misma? Esta, la 4, la que calculamos, porque los dos tienen que tener esa misma carga. Entonces tiene que tener una carga Q4 de 6,72 por 10 a la menos 5 coulombs. Ya encontramos uno de los que nos preguntaban, ¿lo vieron? Bueno, y también tenemos la carga Q123, pero esa no me están preguntando porque esa es una equivalente ahí 123 de 6,72 por 10 a la menos 5 coulombs. Estamos hasta el momento, ya que ya tenemos Q4. Ahora, veamos un toquecito el dibujo 2. ¿Qué puedo sacar ahí? Del dibujo 2, bueno, yo tengo la Q4, ¿cierto? Entonces, ahora, viendo que Q1, 2, 3 tiene esa carga, ¿verdad? Significa que todo lo que está aquí adentro, ¿verdad? Voy a rodearlo en verde. Todo esto que está aquí adentro tiene una carga, ¿verdad? Q1, 2, 3. Que eso que señalé en verde es lo mismo que voy a rodear acá. Pero están en paralelo. El problema es que en paralelo, como lo puse allá en rojo, tiene cargas distintas. Entonces no me sirve hacer la misma analogía, ¿verdad? Ya no puedo decir que Q3 tiene la misma Q1, 2. No, porque tienen cargas distintas. ¿Qué es lo que tienen parecido ellas dos? C1, 2 y C3, porque están en paralelo. El voltaje es lo que tienen parecido. Entonces, de la imagen 3, encontremos cuál es el voltaje 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque si yo tengo el voltaje 1, 2, 3, yo ya sé que la capacitancia 1, 2 es de 2 y que su voltaje es de tanto. Ya sé que la capacitancia C3 es de 4 microfarad y que el voltaje es de tanto. ¿Cuál es ese valor de voltaje? El que voy a encontrar, porque ambos tienen que tener el mismo voltaje, tanto C12 como C3 y C13, porque C13 es la unión de los dos. Entonces, si yo encuentro V123, yo sé que esto es igual a V12 y V3. Y con V3 yo puedo encontrar entonces la Q3. Entonces encontremos ese voltaje. ¿Cómo lo encuentro? De ahí con la misma ecuación que hemos usado siempre, ¿verdad? Si yo tengo Q123, yo digo que Q123 es igual a C123 por V123. Despejamos de aquí el voltaje. Donde Q123, nosotros ya sabíamos que es 6,72 por 10 a la menos 5 coulombs entre C123. ¿Y cuánto es C123? 6 por 10 a la menos 6 Faraday. Es importante ponerlos muy bien, ¿verdad? Porque después necesitamos bien ese valor. 11,2. Entonces ya tengo V123. ¿Y qué habíamos dicho? Que V123 es igual que V3. Entonces yo puedo encontrar cuánto es Q3. Con la misma ecuación de siempre, usando el C3 y usando el V3. Por 10 a las 5 coulombs. Y ya tengo mi Q3. Ya con eso, lo único que me queda encontrar es Q1 y Q2. Q1 y Q2 están en serie. ¿Qué dice cuando algo está en serie? Que tienen las mismas cargas.
Entonces, si encuentro Q1, ya encuentro Q2, porque Q1 y Q2 son iguales. Pero para encontrar Q1 o Q2, yo ya sé cuánto es la capacitancia de cada uno. Lo que necesito es el voltaje, ya sea de 1 o de 2. Lo que pasa es que están en serie. ¿Y qué dice cuando están en serie? ¿Qué valor de voltaje tienen ambos? Diferente. Pero ambos tienen la misma carga. Entonces, si yo me voy a la imagen 3, no, perdón, la imagen 2, ¿verdad? Vámonos a la imagen 2. Yo tengo un C12, ¿cierto? Que ese C12 tiene un valor de 2 microfarad. Y yo tengo en ese C12 un voltaje 1,2 que vale ¿cuánto? 11,2 voltios. ¿Y por qué sé que vale eso? Porque ya en el cálculo anterior habíamos visto que ese V12 es igual que V3, porque están en paralelo, ¿verdad? Estos dos están en paralelo, entonces tienen el mismo voltaje. Con solo C12 y V12 yo ya puedo encontrar cuál es Q12 con la misma ecuación de siempre. Multiplicando C12 por V12. Entonces, haciendo ese cálculo, C12 es 2 por 10 a la menos 6 Faraday y V12 es 11,2 voltios. 2,24 por 10 a la menos 5 coulombs. Y ya, no hace falta calcular nada más, porque recuerden que C1 y C2, como están en serie, tienen la misma carga. Entonces, si yo ya tengo el Q12, ese va a ser el mismo Q1 y va a ser el mismo Q2. Aquí tenemos el otro. Entonces, primer paso, apuntemos los datos. Vean que es importante apuntar los datos, porque aquí no tengo letras. Entonces, yo se las voy a dar. Al primero le voy a poner C1, a este le voy a poner C2, a este le voy a poner C3 y a este le voy a poner C4. Voy a apuntar los datos. Luego dicen, determine la capacitancia equivalente de este sistema entre A y B. Ven, el inciso A es la capacitancia equivalente. ¿Cómo la encontramos? Como hicimos en el pasado, dibujitos por dibujitos. Entonces vamos a empezar con el dibujo 1. Vamos a reducir. ¿Qué quieren reducir primero? Bueno, si ustedes se fijan, C2 y C3 están en paralelo. Podemos reducir esos dos. Vamos a hacer el toquecito a la corriente para darnos cuenta que sí está en paralelo. Entonces la corriente viene por A, pasa por la capacitancia C1. ¿Y qué pasa cuando llega a este nodo de aquí? Bueno, se divide en dos corrientes. Una de ellas sube por acá y pasa por C2. Luego baja. ¿Qué pasó con la otra? La que se fue por el otro lado. De ahí se fue por acá, en celeste. Pasa por C3, sube por acá. Luego se une esa celeste con esa roja y vuelven a formar la que teníamos en verde. Bueno, yo uso otro verde, vamos a usar el verde que tenía. Y pasan ahora por C4. ¿Lo ven? La verde es un tipo de corriente, entonces vean que C1 y C4 tienen la misma corriente, pero C2 y C3 no. Entonces, C2 y C3 ¿están en qué? ¿En paralelo o en serie? En paralelo. La de C2,3 cuando está en paralelo solo es sumar C2 más C3. 5 más 8, ¿cuánto es? Entonces C2,3 va a valer 13 microfarad. ¿Cuánto valía C1? 10 microfarad. ¿Y cuánto vale C4? Bueno, C4 vale 9. Ahora sí, tengo tres capacitores. Esos tres capacitores van a estar en serie, ¿verdad? Porque vean los que están seguiditos. La misma corriente va a pasar por los tres. Entonces, como esos están en serie, entonces nada más sería encontrar el C1, 2, 3, 4, que ese ya es el que incluye todos los capacitores. Ese es el que me están preguntando, el C equivalente total. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lo encuentro? Sería, ahora sí, la ecuación para los de serie. 1 entre 10 más 1 entre 13 más
1 entre 9. Todo a la menos 1. C1, 2, 3, 4 sería igual a C equivalente total. Y esto, entonces, veamos a ver cuánto da. Microfarad. Perfecto. Eso es. Vean que eso era todo. Ese es el C equivalente total. Aquí se ve más sencillito, ¿verdad? En este dibujo. Cuando vuelvan a hacer el problema 1, tal vez lo vean un poquito más sencillito. Ahora vamos a ver qué dice el inciso B. El inciso B pregunta por cuánta carga se almacena en esta combinación de capacitores. Vean la pregunta, ¿cuánta carga se almacena en la combinación? Entonces, le están preguntando cuánta carga se almacena en el C equivalente total. Como le preguntan en el C equivalente total, le preguntan más bien cuál es la Q total. Q total es lo que están preguntando. Y ya vimos que Q total es igual a la capacitancia equivalente total por el voltaje AB. Entonces nada más es aplicar lo que me dio como capacitancia equivalente total y multiplicarlo por el voltaje total, que el problema lo daban 50 voltios. ¿Cuánto entonces nos daría esa Q total? 1,74 por 10 a la menos 4 coulombs. Vamos ahora a ver qué dice el inciso C. Ahora es la carga en cada uno de los capacitores, ¿verdad? Voy a volver a escribir para que lo tengan ahí, no se les olvide. Serie, voltaje distinto, Q igual. Paralelo, voltaje igual, Q distinto. Entonces, siguiendo esa teoría, y me pregunta por la carga en cada uno de los capacitores, y vean la imagen 1, los tres están en serie. Esos tres deben de tener la misma carga. Eso significa que Q1 debe ser igual a Q23 y Q23 debe ser igual a Q4. ¿Y cuánto es Q23? Bueno, todos ellos deben de ser igual a Q1, 2, 3, 4 o Q equivalente total. O sea, todos ellos tienen que ser igual a 1,74 por 10 a la menos 4 coulombs. Porque todos están en serie. Entonces tienen que ser igual a su C equivalente total. Ya con eso calcularon Q1 y Q4. ¿Verdad? Lo único que quedaría es ver cuál es Q3 y Q2. Que como ven, Q3 y Q2 están en paralelo, por lo tanto tienen cargas distintas. Habría que ver cómo nos ideamos una forma de poder encontrar el valor de Q2 y Q3. Es que eso depende, habría que ver el problema. O Aquí tenemos sí que irlo adaptando. es que aquí las tres quedaron en serie juntas. Veamos la imagen 1, ¿verdad? Esta, con esta y con esta. Es algo de análisis, no es como un procedimiento que Ok. siempre se repite. Entonces, vean que Ok. en este ejemplo, si estos, digamos, haciendo un ejemplo aparte, C1, C2 y C3, los tres están en serie, cada uno tiene una carga, Q1, Q2 y Q3. Pero como están en serie, todos tienen la misma carga, porque la teoría dice que si están en serie tienen la misma carga. Si yo los redujera a una misma C equivalente total, que sería C1, 2, 3, esa va a tener un Q1, 2, 3, pero como C1, C2 y C3 tienen la misma carga, entonces ella también va a tener la misma carga. Entonces Q1, 2, 3 tiene que ser igual a Q1, igual a Q2, igual a Q3. Que eso es lo que estamos usando acá. ¿Verdad? Obtuvimos un Q total. Al final los tres están en serie, entonces esos tres tienen que tener la misma carga, ¿verdad? Por eso todos tienen el Q1, 2, 3, 4 de 1,74 por 10 a la menos 4. Ya tengo Q1 y
y Q4. Mira, ya tengo esto, ya tengo Q1, tengo Q2, 3, que son los dos juntos, y tengo Q4. Eso es lo que tengo, esto, que son los mismos, porque están en serie, que eso dice la teoría, que están en serie y tienen la misma carga. Pero Q2, 3 no es solo eso. Voy a separarlo para que vean que es Q2, 3, que eso lo habíamos hecho en un dibujo. ¿Recuerdan? Q2, 3 es esto, es Q3 y Q2. Eso es Q2, 3, o sea, son dos cargas en paralelo. ¿Y qué dice la teoría de las cargas en paralelo? Que el voltaje es igual. Entonces, el voltaje es el mismo. Entonces vamos a usar el voltaje ahí para poder ver si calculamos ese valor de carga. Vea que siempre se ocupan tres valores. C, V y Q. Y yo ya tengo los C. Si yo logro encontrar el voltaje, que es el mismo ahí, entonces ya con eso encuentro la carga, porque C y V me permite encontrar la carga. Sí. Entonces, tratemos de hacer eso. Voy a borrar acá para tener algo de espacio y hacer esa parte. Ok. Vamos a intentar hacerlo. Ok. Para eso, primero voy a encontrar cuál es este voltaje de todo esto. No lo sé. Yo sé que los dos tienen el mismo voltaje, pero no sé qué voltaje es. ¿Y qué es lo que tengo de datos? Bueno, veamos la imagen 1, para no hacerla otra vez. ¿Qué decía la imagen 1? Tengo tres capacitancias y tengo tres cargas, por lo tanto puedo encontrar el voltaje. ¿Cuál sería el voltaje 2, 3? El mismo V2 y el mismo V3. ¿Por qué? Porque ya dijimos que si están en paralelo tienen el mismo voltaje. Si yo encuentro el voltaje 2, 3, que es eso que encerré en un círculo negro acá, ya tengo V2 y tengo V3. Entonces, ¿cómo encuentro eso? De ahí, con la misma forma de siempre. Q23 es igual a C23 por V23. ¿Y cómo despejo ahí? V23 va a ser igual a Q23 entre C23. Entonces, encontremos V23. ¿Cuánto es Q23? Bueno, eso ya lo sabemos porque del dibujo 1, Q23 está en serie, bueno, C23 está en serie con C1 y C4, todos tienen la misma carga y ya vimos que ese Q23 era de 1,74 por 10 a la menos 4 coulombs, ¿verdad? Todo eso dividido entre C23, ¿cuánto es C23? 13 por 10 a la menos 6 Faraday. Hagamos eso a ver cuánto nos da ese V23. A mí me da 13,38. 13,38 voltios. Profe, eso último es una división. Es una división, sí, porque estamos usando esta ecuación. Casi. Ok. 13,38 voltios. Bueno, esto se supone que ya lo tenemos, si no, ahí lo ven después, para poder hacer el... Bueno, ténganlo ahí, yo les voy a preguntar, porque es que necesito campo. Igual todo esto lo vamos a estar viendo. Voltaje 2, 3, entonces es de 13, ¿cuánto les dije? 38 voltios. Entonces, significa que todo esto de acá tiene un voltaje de 13,38 voltios, ¿verdad? Ese es el V23, porque este es C2 y este es C3. Ya nosotros dijimos, ok, están en paralelo, tienen el mismo voltaje, significa que ese es 13,38 voltios es igual a V2 y es igual a V3.
Entonces, si yo quiero encontrar la carga 2, nada más multiplico V2 por C2. ¿Y cuánto es V2? 13,38 voltios por el C2, que son 5,0, por 10 a la menos 6 Faraday. ¿Y cuánto da eso? 6,69 por 10 a la menos 5 unidades coulombs. ¿Cómo sabemos quién es Q3? De V3 por C3. ¿Quién es V3? 13,38 voltios. ¿Y cuánto es C3? 8 por 10 a la menos 6 Faraday. Entonces, ¿cuánto da Q3? 1.07 por 10 a la menos 4. Ok. 1,07 por 10 a la menos 4 coulombs. Y ya, ahí las tenemos. Esto lo vamos a dejar para la casa, ¿verdad? Para que intente. Vea que les estoy dejando uno complejo. Si ustedes pueden hacer este, súper bien. Y lo único que me interesa de este que encuentren es el C equivalente total. Claro, el problema le va a decir en el A que calcule la capacitancia equivalente, que es lo que les estoy diciendo que hagan. Entonces van reduciendo. Entonces el consejo es que empiecen de esta parte. Entonces en el primer dibujo, ¿verdad? Dejan todo esto igual, ahí lo dejan igual, esto lo dejan igual, esto lo dejan igual, esto lo dejan igual. Y ahora sí, reducen. Estos dos están en serie y este también está en serie. Entonces los reduce a uno solo. Entonces al final le queda algo así. Luego estos dos están en paralelo, los reduce a uno solo. Al final les queda algo así. Y ahí van reduciéndolo, ¿verdad? Luego todo esto es uno solo, con estos dos están en serie. La cosa es que los vayan haciendo. Pero empiécelo de derecha a izquierda. Y vamos a hacer este. Problema 4. Este sería ya les digo qué número, es el 2451. Ese sería el último, esto. 2451. Y al final, a ustedes en este problema les dan un voltaje AB, es de 12 voltios. ¿Qué más? Le preguntan que calcule la energía total almacenada en la red, ¿verdad? Entonces, la energía total almacenada en la red necesitan, para encontrar esa energía total, siempre que les pregunten por algo total, hay que usar el C equivalente total. Entonces, nada más es usar la ecuacióncita, puede ser esta, Q a la 2 entre 2C. Entonces, como es la energía equivalente total, usamos el Q total a la 2 y usamos el C equivalente total. Listo. Entonces, ¿cómo encontramos eso? Haciendo los dibujitos. Rebuscamos, ¿verdad? Entonces, voy a ponerle primero nombres. Este va a ser mi C1, este va a ser mi C2, este va a ser mi C3, este va a ser mi C4 y este va a ser mi C5. C3 y C4 están ¿cómo se llama? C3 y C4 están en serie. Ahí se ve bien que están en serie. Entonces, el C34 va a ser 1 entre C3 más 1 entre C4. Todo esto a la menos 1. Metamos valores. Vamos a ver 1 entre 6,20 microfaraday más 1 entre 11,8 microfaraday. Todo esto a la menos 1. ¿Cuánto da? A mí me da 4. 4,06. Sí, eso me dio a mí. Qué bien. Eso, ahí está. Ya tengo eso. ¿Cómo me queda ahora mi dibujo? Voy a ir haciendo los dibujos a la par. Bueno, mi dibujo queda algo así. Bueno, ese va a ser el dibujo 1. Queda. Bueno, aquí tengo el C1. Tengo luego un C2 acá, que eso no los he tocado. Y luego voy a tener acá un C34. ¿Verdad? Que ese fue el que reduje. Baja acá.
Y aquí voy a tener un C5 y acá tendríamos. Eso sería mi nuevo dibujo. Ahora, ¿qué vamos a reducir? Reduzcamos esos que quedan en paralelo ahí, el C3, 4 y el C5 para tener algo más bonito. Entonces voy a hacer el C3, 4, 5. Y como están en paralelo, solo es sumar C3, 4 más C5. ¿Cuánto es C3, 4? El que acabo de encontrar, 4,06 microfarad. ¿Y cuánto es C5? Ahí dice que es 3,50 microfarad. ¿Cuánto da esa suma? 3,50 más 4,6. 4,06. Eso da 7,56. Entonces ya tengo otro dibujo. Vean que ahora mi dibujo queda así. Con un C3, 4, 5. Y eso es mi dibujo. Al final reduje el dibujo a 3 capacitores en serie. Como están en serie, entonces yo quiero obtener el C1, 2, 3, 4, 5, que es lo mismo que el C equivalente total, sería hacer esto en serie. Y en serie, recuerden que es 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3, 4, 5. Todo esto elevado a la menos 1. Entonces, si hacemos eso, sería lo siguiente. 1 entre 8,60 más 1 entre 4,80 más 1 entre 4, no, perdón, no es 4, era 7,56 microfarad. Todo esto a la menos 1 y veamos a ver cuánto da eso. Me dicen. A mí me da 2,19. Ok, voy a ver si me da lo mismo, ya casi lo llevo. Sí, sí, a mí también me dio eso. 2,19. 2,19 microfarad. Perfecto, ya tengo el equivalente total. Entonces, ¿cuál es la energía total almacenada? Ah, la pucha. No tengo la carga total, es la que necesito. O, bien, pueden usar la ecuación que en vez de tener la Q, tenga el voltaje. Esa es esta. 1/2 del CV a la 2. Entonces, si voy a obtener U total, o bien, sacan la carga, una vez que tienen la carga, entonces encuentran el voltaje. El U total sería 1/2 por el C equivalente total, que sería 2,19 por 10 a la menos 6 Faraday, por el voltaje a la 2. ¿Cuánto era el voltaje? 12 voltios. Todo esto a la 2. Me dicen cuánto les da esa energía potencial almacenada, eléctrica, energía potencial eléctrica, total almacenada. Y me dio esto, 1,58 por 10 a la 4, menos 4 joules. Y esa fue la energía total almacenada que me está dando. Entonces, ven, otra cosa que podíamos preguntar. ¿Qué hubiese pasado si se les preguntaba por la energía total? Bueno, perdón, la capacitancia equivalente total en el caso que ahora le metiéramos un material dieléctrico en medio de todas esas placas y le damos el tipo de material. Bueno, y nada más a la C equivalente total que ustedes obtienen, esa sería el C sub 0 de la ecuación. Entonces lo único que hacen es usar la ecuación, donde a eso que le dan lo multiplican por una constante K. Eso es todo. O sea, lo multiplican, el resultado final lo multiplican por la constante dieléctrica del material que se metió dentro de las placas. Entonces, en una evaluación
hacemos primero el ejercicio así, obtenemos una energía potencial como esa, almacenada, y luego yo les digo, ahora meto algodón adentro de las placas. Entonces, el C ya no va a ser ese mismo C, sino que va a ser el que encontramos por la K del algodón. ¿Estamos?